Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que nos toca el corazón y nos hace reflexionar sobre las complejidades de la fama, las relaciones y las emociones que incluso las estrellas más brillantes no pueden ocultar. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucha curiosidad y, para ser sinceros, bastante conmoción: las lágrimas de Demet Özdemir y su supuesta incapacidad para contenerlas ante la presencia de Can Yaman. Si han leído bien, el título lo dice todo. Vamos a desgranar qué pudo haber sucedido, qué hay de cierto en todo esto y, lo más importante, qué significa para nosotros como fans y observadores de estas figuras públicas. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho contenido interesante y emocionante preparado para ustedes. Ahora, adentrándonos en el meollo del asunto, la noticia sobre las lágrimas de Demet Özdemir en relación con Can Yaman ha sido un verdadero tsunami en las redes sociales y en los medios de comunicación del corazón. Ustedes saben que estas dos figuras, Demet Özdemir y Can Yaman, son dos de los nombres más grandes y aclamados de la televisión turca. Su química en pantalla en la exitosa serie Erkencikus fue tan palpable, tan electrizante, que traspasó las pantallas y capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja de ensueño, y la conexión entre los actores, al menos públicamente, siempre pareció fuerte y genuina. Por eso, cualquier indicio de una conexión más allá de lo profesional, o incluso de una tensión emocional que pueda manifestarse de forma tan pública, inevitablemente despierta una enorme cantidad de interés. La información que ha circulado sugiere que en un evento reciente, o quizás en una situación particular que aún no está completamente clara para el público general, Demet Özdemir no pudo reprimir sus emociones y rompió en llanto. Y lo más intrigante de todo es que se señala la presencia de Can Yaman como un posible detonante o, al menos, un factor relevante en este momento de vulnerabilidad. ¿Qué clase de evento podría haber provocado esto? ¿Se trata de un reencuentro inesperado? ¿Una conversación pendiente? ¿O quizás algo completamente diferente que solo ellos dos entienden? Las especulaciones, como siempre en estos casos, han volado por los aires, y nuestro objetivo hoy es intentar poner un poco de orden en todo este revuelo, analizar las posibles razones detrás de estas lágrimas y entender la magnitud de este suceso. Es crucial recordar que en el mundo de la fama, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina peligrosamente. Los actores, por muy acostumbrados que estén a los focos, son seres humanos con sentimientos y emociones complejas. A veces estas emociones se desbordan, y un evento o una persona pueden desencadenar una reacción inesperada. En el caso de Demet y Can, su historia compartida es muy rica. Fueron una pareja en pantalla que enamoró al mundo, y la química que proyectaban era tan convincente que muchos fans deseaban, y quizás todavía desean, que esa conexión se extendiera a la vida real. Sin embargo, la vida real rara vez es tan sencilla como una telenovela. Han habido rumores, idas y venidas, y una cantidad considerable de tiempo ha pasado desde que trabajaron juntos en Erkencikus. ¿Podría ser que ver a Can, después de un tiempo, reavivara viejos sentimientos? O quizás la situación en la que se encontraron en ese evento era particularmente emotiva por sí misma, y la presencia de Can, con quien compartió una etapa tan significativa de su carrera, simplemente intensificó la experiencia. Una de las teorías que se barajan es que este evento podría haber sido una reunión de antiguos compañeros de reparto, quizás para celebrar algún aniversario de la serie o para un evento benéfico. En estas ocasiones, es natural que afloren recuerdos, nostalgia y un sinfín de emociones. Si Demet y Can tuvieron una relación más allá de la amistad durante el rodaje, como muchos rumores sugirieron en su momento, un reencuentro podría ser un cóctel de sentimientos difíciles de manejar. Imaginen estar en un lugar lleno de gente con cámaras por todas partes, y de repente cruzarse con alguien con quien se compartió una experiencia tan intensa y significativa. Incluso si las cosas terminaron de manera amistosa, o si nunca llegaron a ser más que amigos, la memoria de ese tiempo, la química que compartieron y la popularidad que juntos alcanzaron podrían ser abrumadoras. Las lágrimas en este contexto podrían ser una manifestación de esa nostalgia, de la alegría de reencontrarse, o incluso de la melancolía por lo que fue y ya no es. Otra posibilidad, y esta es más especulativa,
es que la situación en el evento tuviera que ver directamente con las carreras de ambos, o con alguna noticia que afectara a uno de ellos y que Demet se enterara o se viera involucrada de alguna manera. Quizás Khan estaba anunciando un nuevo proyecto importante, o quizás hubo alguna noticia personal sobre el que Demet conocía o le afectaba de alguna manera. Las lágrimas en este caso podrían ser de alegría genuina por el éxito de alguien a quien aprecia, o de preocupación, o incluso de empatía. Es importante recordar que a pesar de su fama, siguen siendo personas con sus propias redes de amistad y relaciones. Si Demet tiene un afecto sincero por Khan, es natural que sus emociones se vean movidas por lo que le suceda. Y luego está la hipótesis que más revuelo ha causado, que las lágrimas de Demet son una clara señal de que aún existen sentimientos románticos hacia Can Yaman. Si bien esta es la narrativa más jugosa para los fans y los medios, también es la más difícil de confirmar y, a menudo, la más alejada de la realidad compleja. Es fácil proyectar nuestros deseos en las figuras públicas, pero la realidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo del espectáculo, puede ser muy diferente. Es posible que Demet y Khan hayan tenido una relación en el pasado que no funcionó por diversas razones, y que verle después de un tiempo, en un contexto emocionalmente cargado, haya hecho aflorar esos recuerdos. Pero esto no necesariamente significa que haya un deseo de revivir la relación. Podría ser simplemente la tristeza por algo que se perdió, o la añoranza de una época más sencilla. Otro factor a considerar es la presión mediática. Tanto Demet como Khan han sido objeto de una vigilancia constante por parte de los paparazzi y los medios de comunicación. Cualquier movimiento, cualquier interacción, es analizado al microscopio. Imaginen la presión de saber que cada gesto, cada expresión facial, está siendo observado y juzgado. En un momento de vulnerabilidad, como puede ser una crisis emocional, esa presión puede ser insoportable. Quizás las lágrimas de Demet no solo fueron por la situación en sí, sino también por la conciencia de estar siendo observada y analizada en un momento tan íntimo. La presencia de Khan en ese contexto podría haber añadido una capa de complejidad emocional, pero la propia situación del evento, sumada a la presión mediática, podría ser suficiente para desbordar a cualquiera. Es fundamental mantener un equilibrio entre la curiosidad y el respeto. Si bien es natural que como fans queramos saber más sobre la vida de nuestras estrellas favoritas, también debemos recordar que tienen derecho a su privacidad y a sus momentos de vulnerabilidad. Las lágrimas de Demet Özdemir, independientemente de su causa exacta, nos recuerdan que detrás de las grandes producciones y las alfombras rojas, hay personas reales con emociones reales. Nos muestran que la fama, lejos de hacer inmunes al dolor, la nostalgia o la alegría intensa, puede incluso magnificar estas experiencias debido a la constante exposición. Podríamos pasar horas especulando sobre los detalles exactos, pero la verdad es que sin una declaración oficial de los propios Demet o Khan, todo lo que tenemos son interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este incidente ha puesto de manifiesto el profundo impacto que ambos actores, y especialmente su química en Erkencikus, tuvieron y siguen teniendo en el público. El hecho de que un momento de aparente fragilidad emocional de Demet, en relación con Khan, genere tal atención, habla de la conexión que los fans sienten con ellos. Así que, resumiendo nuestro recorrido de hoy, hemos explorado el fenómeno de las lágrimas de Demet Özdemir en el contexto de la presencia de Can Yaman. Hemos analizado las diversas teorías, desde reencuentros nostálgicos y posibles sentimientos persistentes, hasta la presión mediática y la complejidad de las relaciones humanas en el mundo del espectáculo. Lo que queda claro es que la química entre Demet y Khan trascendió la pantalla, y cualquier manifestación emocional que los involucre tiende a capturar la atención de manera significativa. Este incidente, aunque especulativo en sus detalles, nos recuerda la humanidad de estas figuras públicas y el poder de las experiencias compartidas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a acompañarnos en esta reflexión. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal cobre vida. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Tienen alguna otra teoría? Dejen sus opiniones y sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido pegados a la pantalla y les ha dado algo en que pensar, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente de las historias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a crecer.
Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte para todos.